Lectura del prólogo al libro El ADN del euskera en 1500 partículas de Javier Goitía. Lleva por título Lengua y pueblo, pasado y futuro, y está escrito por Félix Rodrigo Mora. Cuenta Tácito, en Anales, que en el año 25 de nuestra era, un vecino de Tiermes, Soria, da muerte al pretor romano L. Pisón. Detenido, se expresa en el idioma de su tierra, y torturado por la policía romana se suicida para no denunciar a sus camaradas. Pisón era un recaudador de impuestos corrupto y codicioso, por lo que incrementaba arbitrariamente los tributos a los celtíberos conquistados y aherrojados. Aunque la imprecisa narración de Tácito no permite alcanzar conclusiones exactas, es muy probable que la causa primera del acto justiciero de aquel hombre valeroso y fuerte fuera la defensa de su lengua, por lo tanto de su cultura, frente a los romanos opresores, es decir, aculturadores, romanizadores. Tiermes había sido conquistada por Roma tras cruentas luchas en la etapa final de las guerras celtíberas en el año 97 antes de nuestra era. De modo que cuando acontece lo que Tácito narra, llevaba sometida 122 años. Si mi análisis de los acontecimientos es apropiado, el acto de fuerza legítima contra el pretor resulta sobre todo del rechazo a una situación de desintegración y liquidación de la lengua y la cultura de los celtíberos. Se admite que para esa fecha no solo se servían del latín los conquistadores afincados en ese territorio, sino las élites celtibéricas formadas tras la conquista, que habían traicionado a su pueblo por el ansia de participar en el poder constituido y lograr ganancias monetarias en el entramado económico imperial. El ejército era el medio más poderoso de romanización, junto con el aparato administrativo funcionarial, el sistema tributario, el poder judicial y el clero pagano, sin olvidar a la aristocracia terrateniente. Así pues, para el año 25 únicamente las clases populares de la Celtiberia persistían en su idioma, aun siendo bilingües una parte de ellas, incluido quizá el autor del hecho justiciero, lo que Tácito insinúa. ¿Qué fue del celtibérico? ¿Qué hizo de él lo que es hoy, una lengua muerta, aunque emparentada con varias aún vivas? ¿Por cuánto tiempo? Sobre todo el gaélico irlandés. Por extensión, ¿qué ocasiona que las lenguas desaparezcan y con ello la cosmovisión particular que contienen, mantienen y vehiculizan? Se cree, aunque hay una falta grave de documentación, que el celtibérico aún era un idioma con notorio uso todavía en el siglo II de nuestra era, pero luego, nada. La ausencia de testimonios es, para los siglos posteriores, completa. Se supone que pudo subsistir hasta avanzada la Edad Media en áreas montañosas remotas, aunque eso, si es real, describe únicamente los estertores de su agonía. Lo expuesto mucho tiene que ver con el presente libro de Javier Goitía, destinado a localizar y mostrar lo euskérico en el castellano, en vez de considerarle como simplemente antagonista de la lengua de los vascos, muestra que ésta se manifiesta y hasta cierto punto se continúa y perpetúa dentro del idioma de Castilla, formación social que da continuidad a Celtiberia a través de un proceso de ruptura cualitativa y posterior reconstitución. Mi convicción es que el euskera fue decisivo en la conformación del castellano y que su presencia en él es mayor de lo que el ADN del euskera en 1500 partículas expone, incluso bastante mayor. Un dato decisivo apunta en esa dirección, a saber, que el castellano nace en el ángulo suroeste de la Euskal Herria histórica, entre gentes que usaban el euskera en una situación de bilingüismo, euskera y latín, y posiblemente trilingüismo, al añadirse a aquellos dos el celtibérico, como tal o en alguno de sus dialectos, probablemente aún no extinto del todo. En el siglo IX el castellano ya existe, aunque como agregado confuso y multiforme de hablas locales, no como idioma unificado, pues es creación popular, obra exclusiva del pueblo castellano. En el año 800 se emplea por primera vez la palabra Castilla en un texto escrito, renunciándose ya a nombrar a los antiguos pueblos prerromanos, celtíberos, baceos, etc., lo que revela que previamente había tenido lugar una portentosa revolución que había construido una comunidad humana nueva, la castellana. Ciertamente, para esas fechas,
Esta era insignificante en lo territorial y lo numérico, pero lo decisivo es que existía. Su creación tuvo que tener lugar, por tanto, en el siglo VIII, aunque es posible que con una fase preparatoria en la centuria anterior. Conviene enfatizar que el castellano no lo crea ningún aparato académico, ninguna junta de sabelotodos a sueldo del poder, como es la Real Academia de la Lengua, un organismo a enviar a hacer gárgaras o puñetas, a su elección, pues nació para arrebatarle al pueblo castellano su lengua. Y por supuesto ningún Estado, que no existía, de manera que otorgar peso e importancia a la institución condal castellana es simplemente convertir la historia en bellaquería clasista, pues Castilla la hace el pueblo castellano y no un hipócrita mezquino y cobardón como Fernán González. A este, el buen conde, según la historiografía servil, cuyos restos mortales reposan en la colegiata de Covarrubias, en Burgos, el pueblo le convoca amenazadoramente a mediados del siglo X en el Arenal de Burgos para que sea testigo de que el fuero juzgo visigodo o liber iudiciorum va a ser quemado, a fin de simbolizar los logros y el vigor de la revolución popular alto medieval victoriosa. En las llamas pereció, por desgracia transitoriamente lo principal, el derecho romano con sus chirimbolos patéticos, el ente estatal, la propiedad privada concentrada, el latín como lengua del poder, el adoctrinamiento institucional como sustituto de la cultura popular, la religión de Estado, la explotación fiscal y el patriarcado. Solo el pueblo, pueblos, es creador, capaz de una hazaña portentosa, producir idiomas perfectamente funcionales y además plenos de belleza y grandeza, como es el caso del euskera y el castellano. Los poderes antipopulares son destructivos, como estamos viendo ahora en Europa. No saben crear y no pueden crear porque resultan ser parásitos que viven de lo popular. Destruyen las lenguas para poner en su lugar esa caricatura ominosa, esa jerigonza pueril y embrutecedora que es el inglés neolengua. Así pues, la revolución tiene que ser construcción, innovación, positividad. La pregunta es, retornando a la historia, ¿por qué en ese pequeño rincón fronterizo de la Euskal Herria histórica, allí donde el euskera se mezclaba con otros idiomas, resulta construida otra lengua, la castellana? En vez de acomodarse a la euskera, que era idioma de prestigio, de enorme prestigio, en ese tiempo. A deducir de los acontecimientos, en esencia dos. Uno, haber hecho sus hablantes la revolución bagauda. Y dos, haber defendido victoriosamente sus logros contra el Estado godo de Toledo, durante más de 2 siglos, y luego contra el imperialismo musulmán, heredero y continuador de los visigodos. En él, además, se expresaban las realizaciones inmensas de la revolución bagauda, obra de los vascones en el siglo V. Castilla copia creadoramente el régimen axiológico de estos, su derecho consuetudinario o pirenaico, su orden económico, comunal, su régimen político de juntas y asambleas soberanas. Aquí hay un pie de página que paso a describir. Capítulo 6 de mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, de título El concejo abierto y el mundo popular tradicional, toma Euskal Herria como base fáctica y experiencial del análisis sobre los sistemas de democracia real y soberanía popular existente en las sociedades del pasado. Una parte de ello aún subsiste, aunque ya bastante desnaturalizado. Sorprende que ciertos internacionalistas no presten atención a la aniquilación de la cultura y las instituciones ancestrales de los vascos, mientras dedican todas sus energías a las desventuras, sin duda muy reales y denunciables, pero no únicas, de tal o cual tribu amazónica o comunidad africana. Ello proviene del preocupante grado de aculturación que padece ya la sociedad vasca, que ha perdido en gran medida la memoria sobre sí misma y ha comenzado a caminar por la lúgubre senda del autoodio, el cual se expresa en el cosmopolitismo. Al final de ella, lo que está es la muerte del euskera. Después de esta pie de página, volvemos al texto. Y más cuestiones, pero no su idioma, por lo que crea y erige otro nuevo. Quizá porque no eran vascos vascones y se afirmaron en lo que son y no son. La cuestión es misteriosa y hay que permitir que la investigación continúe.
De ese aceptar y considerar como propios los logros de la revolución de los bagaudas proviene que el euskera sea determinante en el castellano, no solo en lo que permanece en él del léxico y en lo que estructuralmente toma del euskera, asunto necesario de más averiguaciones, sino en lo que tiene de expresión de unas determinadas categorías axiológicas, de unas concretas relaciones sociales, de un peculiar orden político, de una conformación específica de la persona y de una concepción singular del sentido de la existencia humana. Aquí hay de nuevo otro pie de página que pasamos a leer. Mi más completa exposición de los orígenes y contenidos de la revolución altomedieval del suroeste de Europa se encuentra en el derecho consuetudinario en Navarra, de la revolución de la Alta Edad Media al fuero general, contenido en Derecho Pirenaico, Susenbide Pireniarra, en revista Aria, editado en Iruñea en 2017. Este texto y el citado de la nota anterior son complementarios. Y paso de nuevo al texto. No hay duda de que el euskera llega a los inicios del siglo V en una situación agónica, desesperada. En su caudal de voces se localizan incluso hoy las terribles heridas recibidas del ente estatal romano, que son la enorme cantidad de vocablos de origen latino que contiene. Vale decir, se estaba produciendo la sustitución lingüística, estaba siendo invadido y colonizado por el latín, y de no mediar una gran mutación en el orden social, seguiría el camino del celtibérico, o sea, la ida hacia la nada. Pero los vascones insurgentes restauran el euskera, le salvan, y lo hacen adecuándolo a las nuevas condiciones sociales, a la sociedad revolucionaria que han creado, reinventándolo, diríamos, porque en el periodo anterior tuvo que tomar del latín no solo numerosas palabras, sino también, en más o en menos, el sentido de éste, que es el centralismo, la autoridad, la jerarquización, la propiedad privada, el patriarcado, el militarismo, la omnipotencia del dinero, negativas contenidas en el sañudo derecho romano, expresión jurídica de la voluntad de poder realizada en la forma de una institución siempre y en todas partes invasiva y agresiva, el Estado. El euskera fenecía bajo la tiranía romana no solo porque estaba siendo vaciado de su patrimonio léxico, sino porque era obligado a adecuarse a una realidad centrada en el Estado, es decir, en el ejército, el fisco, el aparato funcionarial, la figura del emperador y el clero. Los bagaudas reforman sustantivamente ese euskera en alguna medida gubernamental y patricio y lo hacen popular y revolucionario. Cuando celebramos los hallazgos de Iruña Beleia, tenemos que comprender que con todos sus méritos ese euskera se da en el mefítico, ajeno y antinatural ambiente de una ciudad romana, que fue la base física del Estado. La creencia en que los idiomas permanecen inmutables y son ajenos a los cambios en la ordenación axiológica, cultural y moral, en la organización política y social de los pueblos que los tiene por propios, es un grave error. Más aún, es un error peligroso, sobre todo en un tiempo como el actual, cuando todos los idiomas europeos, todos, incluido el inglés auténtico y el alemán, están en grave peligro. Leo un especialista que el futuro del euskera hoy no está asegurado, siendo catalogada como lengua amenazada, lo que por desgracia es cierto. Similar es la situación del castellano y el francés, aunque bastante menos dramática por el momento. La causa es que la Unión Europea, hegemonizada por el imperialismo alemán y como parte del proceso globalizador en curso, lleva adelante, coercitivamente, comprando por dinero a quienes admiten venderse y por medio del engaño y la mentira, un proceso centralizador, homogeneizador, dirigido a crear la nación europea, con una lengua única, supraestatal, megaestatal. Esa parla degradada y deshumanizada que es el inglés funcional, al mismo tiempo una neolengua y una no lengua. Es apta solo para la transmisión de órdenes, para el adoctrinamiento de las masas y para las relaciones sustentadas en el dinero, y no apta para pensar lo esencialmente humano, ni para constituir un régimen de libertad, ni para expresar la verdad, el bien moral y la belleza, ni para la comunicación entre los iguales. Es una lengua vertical, de mandantes y mandados, en neta contraposición al euskera,
que ha sido siempre, hasta hace unos decenios, una lengua exclusivamente horizontal, utilizada con los iguales. Obsérvese que el imperialismo alemán, que es el principal beneficiario y promotor de la construcción de la nación europea, no hace del alemán la lengua de trabajo del Estado, de Estados, que es la Unión Europea, sino que establece como habla oficial de facto, en esta, el inglés pútrido. Eso es una lección para los que establecen desde el nacionalismo burgués una correlación positiva entre lengua y Estado. El siglo XXI no es el XIX, y las categorías e instituciones de este difícilmente sirven para el presente. Los idiomas son consecuencia y causa, no realidades herméticas. En otros textos expongo que el Estado de Navarra, constituido como tal en el siglo XI, pero no antes, repudia el euskera. Hablando estrictamente, lo ignora, no lo utiliza jamás, en ningún documento institucional, lo que explico porque aquel Estado se adhiere a la noción y categoría de romanitas, es decir, de poder de una minoría organizada como Estado sobre la gente popular. Y ese antagonismo se manifiesta como rechazo de la lengua popular, para servirse del latín y de las hablas de él derivada. Pero hay otro motivo que expresa este desencuentro entre el artefacto estatal navarro y el euskera, y es que este no era un idioma apto para articular y vehicular relaciones de dominación, ni para dar expresión a la propiedad privada concentrada, uno de los fundamentos del derecho romano, ni para conferir forma verbal al patriarcado. Así que el Estado naciente lo deja a un lado y toma otras lenguas, las del poder, que expresan poder, el latín y luego el romance. Y eso es muy real, pues el euskera, rehecho por la revolución bagauda, es antagónico con un Estado que fue creado con el objetivo de, precisamente, negar los logros de dicha revolución, para lo cual ha de empezar negando la lengua en que aquella había sido pensada, realizada y mantenida. Para el pueblo vasco, fue una suerte que el Estado navarro renunciase al euskera. Eso le permitió ser mucho mejor él mismo, mantenerse como realidad popular mínimamente contaminada, de donde proviene, en parte, esa asombrosa fuerza de lo popular, de lo auténticamente democrático entre los vascos, así como la especial calidad de la persona. Si el euskera hubiese sido lengua de Estado, los productos ideológicos y políticos fabricados por este con fines adoctrinadores habrían penetrado mucho más y mucho mejor en la comunidad popular vasca, dañándola, descomponiéndola, aculturándola. Pero eso solo sucedió mínimamente al hacer el clero uso del euskera, pero de un modo escaso hasta el siglo XIX. Si comparamos con el castellano, concluimos que este tuvo una trayectoria diferente, pues es hecho, idioma estatal ya en el siglo XIII, con lo que son sentadas las bases para que la ideología de las élites se filtre con más fuerza entre la gente del común, lo que da cuenta del pasmoso grado de aculturación que en el presente sufren los castellanos, mucho mayor que el del pueblo vasco, hasta el punto de que ya no se puede hablar estrictamente de pueblo castellano, pues se ha hecho mera masa sin conciencia de sí, despojada de su cultura, idiosincrasia, axiología e historia por el Estado español. Por ejemplo, ante las cada vez más graves y numerosas agresiones al idioma castellano en beneficio del inglés, perpetradas por el Estado español y el Gobierno de Madrid, apenas se detecta alguna débil protesta. El Fuero General de Navarra no se escribe en euskera, pero su equivalente para Castilla, que es solo posterior unos 60 años, el Ordenamiento de Leyes de Alcalá de Henares, de 1348, sí se escribe en castellano. Según algunos, eso fue trágico para el euskera, pero a mi juicio lo sucedido en Castilla sí que fue letal para los castellanos, pues acercó al pueblo y al Estado, sometiendo el primero al segundo, haciendo que aquel admitiera mejor como propia la razón de Estado, que es siempre opresión, injusticia, explotación y maldad moral, maquiavelismo. Donde triunfa el Estado, perece el pueblo, y si el pueblo se afirma, el Estado carece de lugar. La desaparición de un habla, su paso a lengua muerta,
tiene como etapa previa la aculturación. Primero suave y solapada, después frenética e incluso suicida, con el fenómeno de la vergüenza de sí y el autoodio. Cuando un pueblo ha perdido su cultura, pierde también su lengua. Esta es causa de la cultura y la contiene en sí, pero también es consecuencia y se recrea desde la cultura. ¿Pero qué es cultura? En una primera acepción consiste en acumulación de saber erudito, por lo que se califica como culto a alguien que es muy leído y sabe repetir, a menudo mecánicamente, lo que han dicho los sabios institucionales, sin alcanzar por lo general a pensar por sí mismo. En la otra significación, cultura es el conjunto de saberes de naturaleza experiencial y teórica, que una comunidad humana, un pueblo, ha ido elaborando y aplicando para vivir civilizadamente los asuntos esenciales de la existencia, desde el nacimiento a la muerte. Por eso hay cultura popular, pero no gente del pueblo que sea culta en el sentido antes expuesto. La cultura erudita, académica, estatal y escrita, en su sustancia y en su mayor parte, es propaganda del poder. No enseña, sino que impide pensar. No forma, sino que deforma. No impulsa la acción, sino que paraliza. No llama a ser, sino a obedecer. No desea convencer, sino vencer la voluntad autónoma de la persona. El euskera tiene la particularidad de que carece casi por completo de cultura escrita, pero es muy rico en cultura oral, pues la oralidad es lo propio del pueblo y la escritura lo específico del Estado. Todo ello cambia con el final del franquismo y el régimen autonómico de Vascongadas de 1979, luego imitado en Navarra. Entonces, y por primera vez en su milenaria historia, el euskera deviene lengua de Estado. Es más, lengua del Estado español. Asombroso e incluso estupefaciente. Tenemos que preguntarnos qué efectos está ocasionando esa mudanza copernicana en él. Previamente se había ido constituyendo el euskera batúa, unificado para ser centralizado desde las instituciones, para hacer de él lengua de transmisión de las necesidades del poder constituido al pueblo. Pero eso es introducir la verticalidad en él. Un amigo vasco me dice que el euskera de Perú Abarca, Juan Antonio Moguel, 1881, en una escala del 1 al 10 le merece una calificación de 9, el de los caseros más longevos de su valle de 8, su propio euskera de 6 y el batúa de 3. Cuando una lengua decae en su potencialidad cognitiva, belleza intrínseca, expresión sustantiva y funcionalidad en la tarea de recoger los quehaceres primordiales del alma humana, empieza a encaminarse hacia su ocaso. Si no hay un movimiento recuperador, una revolución lingüística como parte de una revolución global, integral, pues los grandes males únicamente los resuelven los grandes remedios. Si el euskera es hoy lengua institucional, eso equivale a que su continuidad depende sobre todo del Estado español y no tanto del pueblo. Este puede adherirse pero no hacerse cargo de esa tarea, ni tampoco dirigirla, pues son las élites funcionariales quienes lo hacen. El poder estatal desea siempre y en todos los asuntos que el protagonismo popular se minimice y cese por completo para él lograr un máximo de libertad de acción y de poder de intervención, pues así lo exige la razón de Estado o expresión máxima de la voluntad de poder, realizada y formalizada. Eso es negativo para cualquier idioma, pero especialmente para el euskera, que se ha mantenido siempre por la afección en actos del pueblo vasco. Además, todo lo institucional suele hacerse antipático a la gente común, pues es visto siempre primero como ajeno y después como hostil, dado que el antagonismo entre el pueblo y el Estado es permanente y nunca puede ser resuelto. De manera que el estatismo lingüístico ha incorporado a la lengua de los vascos una suma de contradicciones internas de preocupante naturaleza, y ello en un tiempo en el que toda Europa las lenguas decaen y las culturas populares ya casi han desaparecido. Si el aparato estatal se apropia de la lengua, despoja de ella al pueblo. El primero gana y el segundo pierde. El euskera o se asegura el futuro a través del amor y la adhesión en actos del pueblo vasco, o difícilmente llegará al siglo XXII. Hoy, la liberación de los pueblos oprimidos de Europa se identifica con garantizar su existencia, con asegurar su supervivencia. Antaño no era así en bastantes casos,
pues existía una diferencia neta entre opresión y aniquilación. No porque los opresores fueran benévolos, sino porque no poseían los elementos, instrumentos y estructuras necesarias para liquidar y extinguir los pueblos. Eso en la modernidad otorga a los dominadores un poder que antes jamás habían poseído. Javier Goitía quiere contribuir a mejor comprender y restaurar el euskera mostrando su presencia en el castellano, idea magnífica también porque aproxima a vascos y castellanos. Pero el castellano hoy, en tanto que idioma oficial del Estado de España, está en la situación más difícil de sus 1300 años de existencia. Hace unos decenios ha dejado de ser lengua que se desarrolla y muy pronto comenzará a ser idioma en regresión. Para él, la entrada de España en la Unión Europea en 1986 ha sido un golpe devastador. Las clases altas españolas ya han pasado de ser bilingües con el castellano como idioma preferente a serlo con el inglés como lengua principal. No les interesa el castellano, no lo aprecian y les resulta simplemente una carga. En eso están siendo imitadas por las mostrencas clases medias madrileñas, ávidas de medrar, lograr buenos empleos y consumir al máximo, sin preocupación por lo inmaterial, por lo cultural, por lo histórico, moral, espiritual o lingüístico. Para los españoles menores de 40 años, lo válido es el inglés, y lo que está ahí, y quizá no debería estar, es el castellano. La lengua, en realidad solo jerga o jerigonza de la globalización, penetra de arriba hacia abajo, igual que antaño el latín en la Celtiberia y en el resto de las sociedades peninsulares. Y como entonces los ricos y los altos funcionarios se sitúan a la vanguardia de la aculturación, de la desnacionalización. Son cosmopolitas e internacionalistas, o sea, lengüicidas. Si no hay un movimiento popular salvador, el castellano estará en una situación crítica a finales del presente siglo. En una situación muy crítica, terminal. ¿Cómo muere una lengua? Con total seguridad, cuando un Estado la gobierna y el pueblo no la ama porque no la considera suficientemente suya. O bien cuando un Estado la rechaza y el pueblo no la defiende. La clave está en el fenómeno de la aculturación, lo que hace que el contexto de la lengua se vaya erosionando hasta que ya ésta no puede subsistir. El euskera forma parte de un rico conjunto cultural y axiológico, social, económico y político, que hoy está casi desaparecido. El bazarre, el pueblo gobierna al pueblo en vez de que el Estado gobierne al pueblo. El ausolán, el sujeto autoformado como ser de calidad. El comunal, el derecho consuetudinario, las libertades municipales, las relaciones vecinales, la institución del caserío, la generosidad cívica, el trabajo por cooperación, la fiesta por participación, la matrilinealidad, la convivencia intergeneracional, la libertad con responsabilidad, la cultura como saber popular, oral, experiencial y otros. Casi perdido su entorno, marco y contexto, ¿puede perdurar el euskera? Sí, rotundamente sí, si Euskal Herria se reconstruye desde sí misma, para llegar a ser lo que es en las condiciones del siglo XXI. Ese volver a ser incluye rehacer la lengua, en un contexto de hecatombe de las lenguas y las culturas de Europa, todas ellas creadas en el medievo, aunque a menudo valiéndose de diversas realidades preexistentes y reinventadas. Ese periodo de inmensa creatividad y vitalidad. En ese tiempo triunfó la vida sobre la descomposición y muerte, pero hoy, por el contrario, se impone la muerte y la aniquilación sobre la vida. Estamos, en efecto, en una edad de la destructividad, de machacamiento implacable de todo lo humano. La causa es que de Europa se han enseñoreado, particularmente en el último medio siglo, megapoderes ilegítimos y antinaturales de una capacidad de actuación descomunal, que necesitan destruirlo todo a su alrededor, para evitar posibles peligros y para incrementar su fuerza en la medida que rebajan e incluso arrasan las fuerzas de los pueblos y los individuos. Esa bacanal de destrucción incluye las hablas, los saberes populares e incluso la existencia misma del pueblos en tanto que realidad cultural, histórica
convivencial y política autónoma. Únicamente una revolución que desmonte con mano firme esa liberticida y deshumanizadora concentración de la riqueza y la propiedad en un puñado de plutócratas y que liquide el poder de los hipertróficos estados europeos puede iniciar una etapa de la historia en la que lo positivo prevalezca sobre lo negativo y lo constructivo sobre lo destructivo. Examinemos lingüísticamente los fueros territoriales vascongados, elaborados desde el siglo XV en las versiones que nos son conocidas. La sorpresa es que están en muy buen castellano de la época, en una sociedad donde este era la lengua de una minoría bastante reducida. ¿Qué porcentaje de personas podrían entenderlo y hablarlo en, por ejemplo, Vizcaya al final de aquella centuria? ¿Y cuánta gente podía tomar en sus manos un ejemplar del fuero de su territorio y alcanzar a leerlo? Decir el 5% sería exagerar, y la mayoría de estas con dificultad. Por tanto, no son expresión de la democracia de los vascos en el pasado, sino de un régimen oligárquico. La democracia estaba debajo, en la base, en los bazarres, que tenían todavía en el siglo XV mucho poder efectivo y se servían exclusivamente del euskera. Sin embargo, los fueros territoriales se nos presentan como el cuerpo legislativo más genuino de los vascos, que reconoce sus leyes ancestrales, sus viejas leyes. No. Son el pacto entre los jaunchos, o señores territoriales, es decir, los representantes de la corona en cada territorio, no señoritos pintorescos. Y el Estado de entonces, o Corona de Castilla, aunque es cierto que incorporan prácticas políticas y criterios jurídicos genuinos, procedentes del derecho constitucionario, lo que era obligado si se deseaba que el pueblo los considerase, en alguna medida al menos, como legítimos. Lo a retener en este asunto es que son las élites gubernativas las que propician la sustitución lingüística desde hace muchos siglos. Así es, mientras en Euskal Herria haya minorías mandantes o partidos gobernantes, funcionarios y neofuncionarios, y no únicamente pueblo, habrá declive del idioma, porque lo que mueve a las élites organizadas como aparato estatal, propio, subordinado o asociado, da igual, es la maximización de su poder y no la fidelidad a un pueblo, una cultura y una lengua. En el pasado el Estado de Navarra dio de lado la euskera y en el presente el Estado de Irlanda está haciendo lo mismo con la lengua del pueblo irlandés, el gaélico, que ya está muy cerca de su extinción, infortunadamente. Así pues, en el asunto tratado, lo que cuentan son los pueblos. Los estados también, pero para mal. Dicho a lo claro, ningún estado defiende a su, entre comillas, pueblo. Este simplemente lo sufre. Ningún estado protege una lengua popular, sencillamente se la arrebata al pueblo y se la apropia. Eso sí no decide servirse de otra y llevar aquella a su extinción, toma de posición que puede suceder en cualquier coyuntura. La imposición del castellano al pueblo vasco tiene, hasta el presente, 3 fases. La primera abarca desde el siglo XIV, cuando se constituye el primer embrión consistente de Estado en Castilla, hasta el siglo XIX con la Revolución Liberal. Es una etapa de lenta penetración, pues el aparato estatal castellano es todavía débil. La segunda abarca el periodo de la Revolución Liberal, que instaura por primera vez el castellano como lengua del Estado, oficial y obligatoria, y crea instrumentos realmente eficaces para imponerla, como es la escuela estatal, el ejército permanente, un poder judicial unificado en Madrid, la Guardia Civil obligando a cumplir leyes escritas en castellano, etc. Todo ello conforme a lo estatuido en la Constitución de 1812, que funda la nación española como realidad político-jurídica. Pero hay que esperar a la Constitución republicana de 1931 para que el castellano sea formalmente idioma oficial. En el artículo 4, si bien desde 1812 lo es de facto, según se expone en el artículo 368 de la Constitución de dicho año, que ordena establecer un plan general de enseñanza uniforme en todo el reino, por supuesto en idioma castellano. Eso significa represión y persecución. El franquismo es continuista con la Segunda República Española, pero en los años finales de este ya era indudable que la estrategia de represión simple no solo no estaba debilitando al euskera, sino que lo fortalecía.
Así pues, es ideada y realizada una nueva línea de acción contra él, con el régimen autonómico como marco y el nacionalismo burgués vasco como instrumento privilegiado. Es la tercera etapa. Su esencia es crear las condiciones para que sea conocido y comprendido, incluido su uso escolar y académico, lo que le convierte en lengua de Estado, para que resulte utilizado cada vez menos hasta su extinción. Detengámonos ahora en el examen del gaélico irlandés, idioma que me suscita muchas simpatías por considerarlo próximo al que hablaron mis antepasados, los celtibéricos. Y aquí hay una nota a pie de página, nota 3, que paso a leer. Si me permiten una pequeña confidencia, expondré que una de las principales necrópolis celtibéricas, que está fechada en el periódico clásico de aquel pueblo hoy desaparecido, muerto, el siglo VI antes de nuestra era, fue encontrada en tierras de la familia de mi madre. Luego nos las arrebataron con la maldita concentración parcelaria. El amor por los antepasados, que adopta la forma de respeto, admiración y aprendizaje de lo que fueron e hicieron, es una virtud personal, hoy casi del todo perdida, pues a las gentes se las manipula para que olviden sus raíces y sean sujetos sin historia. Es decir, para hacer de ellos criaturas sobresometidas, seres nada, sin referencias emocionales ni cavilativas, aptos para padecer sin revelarse todos los atropellos y todas las tiranías. Admiro a los vascos, también porque ellos tienen una historia milenaria sin rupturas, debido a que poseen una lengua que viene de lo más profundo de los tiempos. Los castellanos no, o mucho menos. He vertido lágrimas, metafóricamente hablando, ante las tumbas, a menudo tan magníficas, de aquellas mujeres y hombres de la Celtiberia, que fueron capaces de mantener un enfrentamiento épico, muy prolongado, con el imperialismo romano, y que, aunque finalmente derrotados, lucharon con inteligencia y valentía. Fueron héroes, y mi deseo, modesto y cautelosamente, es estar a la altura de su heroísmo en el durísimo día a día de la vida. Continúo en el texto, después de leer este pie de página. En 1922 se establece la República de Irlanda como Estado soberano independizado, formalmente, de Inglaterra, menos el territorio del Ulster, al norte, todavía sometido. Dicha república explícitamente es bilingüe, en gaélico e inglés, pero en realidad, desde entonces hasta el presente, ha ido promulgando un extenso cuerpo legislativo que privilegia al inglés y que arrincona al gaélico. Este en la actualidad es utilizado en la vida diaria solo por unas pocas decenas de miles de personas, la mayoría de edad avanzada. Un estudio explica que el gaélico es asignatura obligada en la República de Irlanda. Véase, asignatura. El Estado irlandés lo concibe como algo concerniente al sistema educativo y a las aulas, no a la experiencia real de las personas. Se refiere a profesores de gaélico desmotivados y alumnos con apatía y hostilidad, dado que se les fuerza a estudiar una materia que no tiene sitio en la vida real de Irlanda y que se mantiene en la enseñanza para cubrir las vergüenzas del maquiavélico poder estatal que realizó en su propio y exclusivo beneficio, no en el del pueblo irlandés, la independencia del país. Anglófilo hasta lo enfermizo, neocolonial diríase, a veces más servir con Inglaterra que cuando era formalmente colonia inglesa. Un defensor cualificado del gaélico y el mismo gaélico hablante apunta que la estatalización de la lengua irlandesa ha hecho a esta más mal que bien. Cierto. Las lenguas populares dependen de los pueblos como el árbol de la tierra en que hunde las raíces, y su estatalización no resuelve nada. Y eso, en el mejor de los casos, pues por lo general agrava su situación. Tiene que darse una fluencia apasionada, combativa y constructiva de la gente común para defender lo que es suyo, el idioma de sus antepasados, para reafirmarlo, reconstruyéndolo. Conviene resaltar que la independencia, vaciada de contenido y programa transformadores socialmente, entendida como logro de un Estado y conservación de la clase empresarial y el régimen salarial, sin revolución popular integral, no puede resolver los problemas de las lenguas amenazadas. Irlanda es la prueba. En Europa, además, tal independencia es imposible en las actuales condiciones,
pues el proceso centralizador y monolingüe que lleva adelante Alemania y sus aliados subordinados, españoles, franceses, etc., en tanto que potencia hegemónica, lo impide y excluye con particular furor. Los acontecimientos en Cataluña en 2017 son expresión irrefutable de ello. El independentismo de la Generalitat y la partitocracia por ella subsidiada han olvidado al catalán desde hace decenios, lo han marginado y maltratado de facto y desea seguir haciéndolo, hasta el punto de declarar que cuando se instaure la República de Cataluña continuarían con la política lingüística en ejercicio desde hace años, implementada por el régimen autonómico ordenado desde la Constitución española de 1978, que es ladinamente lingüicida. En efecto, dicha política y legislación, junto con todos los males y aberraciones descritas, está llevando al catalán a una situación más que preocupante. El sediciente independentismo catalán, hoy refutado en la práctica, propone seguir el camino irlandés. Bueno, el tiempo del nacionalismo burgués y el independentismo no revolucionario han caducado en Europa. Si no tiene lugar una puesta en pie integral del pueblo catalán, su idioma será usado solamente por el 5 o 10% de la población en solo 2 generaciones. En 50 años, y en otras 2 generaciones más, desaparecerá del todo. Eso significará el final de una lengua maravillosa que es también creación de la revolución altomedieval. Tal tendrá lugar más o menos igual si Cataluña sigue bajo España o si se crea una república catalana estatal y burguesa. El idioma guanche desapareció en el siglo XVI, al ser aniquilado ese pueblo, habitante autóctono de las Islas Canarias, por los conquistadores de la Corona de Castilla. Trabajemos activamente para que no haya casos similares en este siglo, ni en el siguiente, ni nunca. En el presente los estados europeos ya no defienden ni promocionan lo que ha sido sus lenguas. Hay una renuncia a hacerlo, solo atemperada por la hipocresía institucional. Sucede en Italia, donde se promueve el inglés bastante por delante del italiano, en Holanda y en los países nórdicos, en todos en realidad. También en Francia el inglés está devorando a la lengua del Estado, el francés. El proyecto de escuelas estatales, públicas, dicen los propagandistas asoldados, primaria, bilingüe en inglés y castellano, instaurado en la Comunidad de Madrid por los gobiernos de derechas, es expresión de esa misma estrategia. Se suele sostener que en Europa hay en la actualidad unas 40 lenguas en peligro de inminente desaparición, lo que debería ser tenido en cuenta por quienes están cargados de prejuicios antieuropeos. Pero en realidad son muchas más, son todas. No solo pongamos por caso el pachueco y un pie de página al pachueco que dice: los muy escasos hablantes del pachueco, un idioma proveniente del asturiano occidental con categoría de lengua autónoma, están dominados por una vergüenza de sí tan descomunal que jamás usan su lengua delante de gente desconocida o poco habitual. Solo se valen de ella en la intimidad de la casa, entre familiares, lo que acelera su desaparición. Ello explica, generalizando, la feroz y omnipresente campaña llevada adelante en los ambientes progresistas contra el eurocentrismo, así como contra la raza blanca, campaña que es subvencionada por todas las instituciones de Europa y la Unión Europea, por ejemplo, por la institución Príncipe de Asturias, que otorga sustanciosos premios en metálico a notorias y notorios eurófobos, teofascistas islámicos y racistas antiblancos como son Susan Sontag, Karen Armstrong y otras y otros. Se comprende, pues si los pueblos de Europa deben ser destruidos, hay que crear y difundir la ideología justificativa de tal lingüicidio, de tal genocidio. Y vuelvo al texto después de leer este pie de página. Decía, no solo pongamos por caso el pachueco o lengua sanabresa, que se habla o hablaba en algunos pueblos de esa comarca zamorana, sino también el catalán, el euskera, el castellano, el alemán e incluso el inglés auténtico. Si hablar es un acto espiritual que nos eleva sobre la animalidad, el actual sistema de poder desea y necesita el dominio mundial de una neolengua no lengua que nos degrade a meramente mano de obra asalariada. Criaturas que pagan tributos al Estado. Ganado de labor con apariencia humana,
sujetos inespirituales, neosiervos perpetuos, seres nada. Todo ello está implícito sin ir más lejos en el régimen salarial. Así pues, que nadie se escandalice. Se admite que de los 7.000 idiomas hoy existentes en el planeta, la mitad desaparecerán antes de final del siglo XXI. Pero eso es un análisis en exceso optimista, elaborado hace ya unos decenios y que no considera las nuevas realidades, el ascenso del fenómeno globalizados, de la gran compañía multinacional, del régimen de hiperestados y faraónicos consorcios de hiperestados. El acto de trabajar cada vez más se hace conforme a especificaciones, manuales de instrucciones, textos normativos y rectores, adiestramientos de la mano de obra y otras precondiciones ineludibles escritas o expuestas en inglés. Todavía se permite a los simples trabajadores utilizar sus idiomas, pero toda la cadena de mando, todos los que tienen algún poder dentro de la unidad productiva operan ya en inglés. La tendencia es que el número de quienes necesitan de este idioma sea cada vez un porcentaje mayor en la empresa. Lo mismo puede decirse de los ejércitos, que utilizan ya el inglés para lo medular de la emisión y transmisión de órdenes. El ejército español desde hace tiempo. No es necesario enfatizar la importancia que tiene esto, por cuanto en la historia y en el presente los ejércitos, que son el componente principal de los estados, su columna vertebral, han sido y son una institución determinante en la demanda de homogeneización lingüística. Ellos son la causa primordial de que las revoluciones liberales impusieran una lengua de Estado y persiguieran el resto. El proyecto de creación de un ejército europeo de 2 millones de soldados es el toque de difuntos, a medio plazo, para todas las lenguas ajenas al inglés degradado que aún existen en Europa. Eso lleva, como solución, a realizar la exigencia democrática de declarar incompatibles con la libertad a los ejércitos profesionales para sustituirlos por el armamento general del pueblo. La muy funesta en lo moral tanto como en lo político gran industria multinacional del ocio y el entretenimiento se maneja y manifiesta esencialmente en inglés degenerado, colocando sus subproductos sobre todo a la juventud. Incluso el doblaje de las películas a otros idiomas se efectúa cada vez de peor gana, habiéndose negado explícitamente a hacerlo en algún caso, en Cataluña, por ejemplo. No menos estomagante es la moda de las camisetas con mensajes en inglés, un ejemplo de la asombrosa creatividad para el mal que manifiesta el actual orden mundial de dominación. Esas prácticas van dirigidas contra todas las lenguas del planeta. Creer que son asuntos irrelevantes es equivocarse del todo. El elemento motor de la sustitución lingüística va más allá de las necesidades utilitarias del status quo en un primer nivel, de tipo económico, militar, administrativo, lúdico, mediático y escolar. Su esencia más profunda reside en la imperiosidad de construir una mano de obra que sea cumplidamente sumisa, pasiva, obediente y dependiente del poder empresarial y estatal, que esté completamente desarraigada y aculturada, que se deje mandar, manipular, violentar y explotar. Eso se logra con diversas medidas, una de ellas la generalización de un infraidioma apropiado para la emisión y transmisión de órdenes, así como para lo dinerario, pero que no sirva para nada más. Una lengua que limite la actividad psíquica de la persona a lo que necesita el régimen político y económico vigente, que no permita pensar, no permita sentir, y más aún que no permita relacionarse horizontalmente. Un idioma que a partir de sí mismo mutile al ser humano y lo convierta en ser nada adaptado a las dictaduras de toda naturaleza, y lo convierta en un ser nada adaptado a las dictaduras de toda naturaleza ahora en ejercicio. La inmigración es otra causa de desestabilización de las culturas y las lenguas de los pueblos europeos. Vienen los emigrantes no porque la natalidad se ha desmoronado, sino que, por el contrario, se impone que no nazcan niños para atraer inmigrantes. Las tasas de natalidad de Vascongadas son muy alarmantes, las de Navarra un poco menos, pero poco. Y si eso no se remedia, el pueblo vasco fenecerá por extinción de su base biológica, en más o menos un siglo. Las empresas acosan e impiden ascender a las mujeres embarazadas. El sexo heterosexual reproductivo es criminalizado.
Se promulgan leyes como la de la violencia de género que van contra el amor y el erotismo heterosexual. Se adoctrina a las gentes en las supuestas maravillas de la sexualidad no reproductiva. Se demuelen las relaciones interpersonales que permiten la crianza colectiva. El feminacismo vocifera desde las televisiones de la derecha que los hijos explotan a las madres, etcétera, etcétera. Todo para proporcionar a los patronos mano de obra barata. Y para reducir los gastos del Estado, pues un inmigrante llega con unos costos de crianza cero, mientras que un autóctono cuesta al Estado. Guarderías, sanidad, etcétera. Unos 150.000 euros hasta los 25 años de edad. Pero lo que es un sórdido asunto de dinero, un vil cálculo económico en busca de mayores ganancias, ha sido convertido por los propagandistas del sistema, carentes de frenos éticos pero excelentemente financiados, en evento humanitario, en una cruzada contra el racismo y la xenofobia. Los abastecedores de mano de obra barata a los empresarios, los defensores de la inmigración, no entran en las causas y los efectos más profundos de este fenómeno, también culturales y lingüísticos. Los poderes europeos, sobre todo la Alemania actual, heredera y continuadora del régimen nacionalsocialista, quieren una Europa del todo aculturada, despojada de sus saberes y por tanto de sus lenguas y de su pluralidad, convertida en una masa informe de autómatas atomizados multiculturales. De ahí que traigan a Europa a los inmigrantes por millones, lo que hace un gobierno demócrata cristiano con el enfervorizado aplauso de todas las izquierdas. Y lo están consiguiendo, pues cada día son más los barrios y pueblos de Europa donde la población autóctona está ya en minoría, habiéndose producido la sustitución étnica. La forma nueva de limpieza racial que quienes gritan contra el racismo están efectuando. Multiculturalidad equivale a aculturación, y eso es letal para las lenguas europeas. La tarea de los emigrantes es hacer la revolución en sus países, para construir sociedades justas, libres y fraternales allí, en vez de venir a Europa a enriquecer a las grandes empresas multinacionales y con los impuestos que pagan al Estado-Estados, al imperialismo europeo, hoy concentrado en la Unión Europea. Una exigencia de agresión lingüística extraordinariamente grave al euskera que necesita ser analizado es la que tuvo lugar en la invasión de la península ibérica por el imperialismo musulmán en el año 711. El libro del historiador Pedro Chalmeta, Invasión e Islamización, la sumisión de Hispania y la formación de Al-Ándalus, presenta el acontecimiento en su intrahistoria como islamización por medio de la violencia. Esta se apoya en la arabización, pues los textos sagrados del Islam deben ser leídos en la lengua original, el árabe. Así pues, si en el año 710 el porcentaje de la población peninsular hablante del árabe era del 0%, 2 siglos después se aproximaba al 50%. Probablemente el gran retroceso del euskera en el Valle del Ebro, del que ya nunca se ha recuperado, tuvo lugar entonces, con la arabización forzosa que se impone a la población euskaldún de tal área. No solo hubo eso, pues la política de los emires y califas fue las razias año tras año contra los vascos, en las que se mataba una cantidad enorme de población, se desplazaba a otra hacia el sur y sobre todo se capturaban decenas de miles, millones seguramente, si se considera el conjunto de los siglos 8-10, de niñas y doncellas adolescentes para ser vendidas en los mercados de esclavas de Al-Ándalus, lo que hundía la natalidad en Baskonia-Navarra. Probablemente nunca ha estado tan cerca el pueblo vasco de ser aniquilado física y biológicamente como en esos siglos terribles. El conocido como Reino de Nájera-Pamplona se establece en el año 925 en esa población de La Rioja, manteniéndose allí por siglo y medio, porque en el 925 Pamplona Iruña había sido arrasada por los musulmanes califas y su vecindario exterminado o desplazado como esclavos y sobre todo esclavas. Pero no era sola esa población, sino toda Euskal Herria, la que era devastada, también Iparralde, aunque más esporádicamente. Lo que una prueba tan extrema, peor incluso que la épica pelea con los visigodos durante más de 2 siglos, del final del siglo V al principios del siglo VIII,
pudiera ser superada victoriosamente por los vascos, prueba que habían creado una formación social de una enorme vitalidad, justamente la que otorga a las sociedades la prevalencia del elemento popular. Volvamos al presente. ¿Cuál es el lugar del euskera en esa situación europea y mundial? El idioma actual de los vascos, que es concreto, inevitablemente, proviene, aunque ya bastante erosionado por el tiempo transcurrido de la Revolución Bagauda, de la gran mutación civilizatoria altomedieval, al incorporar a su léxico estructuras, mensajes explícitos y significados implícitos, los valores y realizaciones de aquel acontecimiento que cambió la historia del mundo, pues donde Espartaco fracasó, triunfaron los vascones. Ahí se ha mantenido milenio y milenio, resistiendo los embates de la corona de Castilla y de los jaunchos a su servicio, del estado de Navarra, de la ilustración pedantesca y antipopular, de la genocida Revolución Francesa ni Parralde, de la Revolución Liberal Española, de la izquierda lengüicida, del nacionalismo sometido a Madrid, del franquismo, de los muy graves errores del antifranquismo vasco y ahora del régimen parlamentario y autonómico. Si antes la estrategia del Estado español fue arruinar el euskera prohibiendo su conocimiento, hoy está en lo mismo, su extinción, pero por otras vías. Aniquilarle fomentando su enseñanza para que, aprendido en la escuela, posteriormente se deje de utilizar por desmoralización, aculturación y autoodio, por cosmopolitismo, peso y presencia del castellano y sobre todo por adoración por el inglés y así desaparezca. Cambia la estrategia, pero no la finalidad, que nunca será otra, pues la centralización de Europa, a la que está entregada la clase mandante española con particular ardor, exige la unificación lingüística. Esta es ahora más apremiante que nunca con el designio, asimismo, de que el imperialismo europeo acopie fuerzas para enfrentarse a sus rivales en el plano mundial, Rusia, China e incluso Estados Unidos. Y el castellano ya se ha expuesto cuál es la situación en Europa. En América los estados, la élite empresarial y las clases medias están virando hacia el inglés. Incluso los más aculturados y codiciosos integrantes de los pueblos indígenas desean que sus hijos aprendan inglés en vez de castellano abandonado, o al menos relegando su propia lengua precolombina, lo que es un estado de ánimo muy reciente pero en tumultuoso avance. El espíritu de medro y ganancias individuales, de promoción social a toda costa, tumba el amor por la propia cultura, por el propio pueblo. También porque la aculturación es un tristísimo acontecimiento que tiene lugar a escala mundial. Su causa es que la cultura ya no la crean los pueblos, sino los aparatos de adoctrinamiento, en particular la repulsiva industria del ocio y la no más respetable institución universitaria. Fluye de arriba a abajo en el cuerpo social, cuando antaño iba de abajo arriba, y lo que fluye no es cultura, sino subcultura, bazofia. La liquidación de las lenguas y las otras expresiones de la sabiduría popular autocreada, que sucede a escala planetaria, es una de las formas que adapta el que es quizás el fenómeno más aterrador de nuestro tiempo, la aniquilación de la esencia concreta humana para constituir a los seres nada. Decir que hablan castellano 500 millones de personas, que es la tercera lengua del mundo, etc., no es argumentar con propiedad, pues ignora el aterrador poder para destruir que tienen los aparatos de dominación contemporáneos, sobre todo los estados, que pueden conseguir sus fines exterminacionistas en unos pocos años, cuando antes, ayer mismo, hubieran necesitado siglos. Pero no obstante lo expuesto y arguido, hay bastantes motivos para considerar la contienda por las lenguas y las culturas populares en Europa con juicioso optimismo. Para empezar, la debilidad del programa globalizador encaminado a edificar la nación europea reside también en su enormidad genocida, en su naturaleza aberrante, en su monstruosidad. A medida que avanza y se evidencia la resistencia popular en Europa, se acrecienta. Al desplegarse, se incrementan sus contradicciones internas y con ello chirría todo en su interior, cada vez más. En lo económico consiste en la generalización de la pobreza por concentración máxima de la propiedad
y en lo político la constitución de una tiranía y dictadura continental de muy atroz naturaleza. Sobre esa base analítica es necesario entrar en una etapa de creatividad popular que reformule las culturas europeas, para que cada pueblo europeo llegue a ser lo que es y se proyecte sobre el futuro de manera revolucionaria, a partir de los elementos positivos de su pasado y del presente. Las lenguas, todas, se han de relanzar como factores decisivos del obrar psíquico de los pueblos y los individuos, como herramientas para pensar y difundir los contenidos logrados en tal renacimiento, así como para otorgar expresión a las acciones de resistencia, afirmación y revolución. La riqueza y vivacidad de un idioma es tanto mayor cuando se emplea para pensar, producir y transmitir ideas verdaderas, novedosas y emancipadoras, para dar a conocer proyectos transgresores, para trasladar a la opinión pública mundial actos individuales y colectivos que sean grandiosos y épicos. Solo los idiomas enriquecidos y llenos de vitalidad gozan de futuro. Y para el caso del pueblo vasco, me he atrevido a formular un proyecto estratégico dirigido a que sea, a partir de sí mismo y por sí mismo, en propuesta personal de estrategia y plan de acción para Euskal Herria. A él remito al lector o lectora. Para Castilla la cuestión es más enrevesada, por cuando el grado de aculturación y olvido de sí del pueblo castellano es muy grande. La línea general de actuación de las comunidades populares europeas en su combate contra la estrategia lingüicida y genocida de la Unión Europea es similar y debería avanzar de forma paralela para acercar y derrocar al enemigo común, el imperialismo alemán y sus lacayos locales, con el fin de que Europa retorne a ser popular, plural, libre, moral, comunal, culturalmente rica, ella misma en tanto que agrupación de pueblos, idiomas y culturas. Leído por Kiko Enrique Bardají Cruz, desde Aragüés del Puerto, Pirineo Occidental. Gracias por escuchar. Un abrazo.